cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago, en mi caso, es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado, sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. Y no hay derecho, lo que estamos pasando, muchos compañeros y compañeras, no del fútbol profesional, porque esto afecta a nuestras familias, pero sobre todo del fútbol base. O sea que cada uno que haga una reflexión de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol. ¿Vale? Simplemente me gustaría que lo supieses. Muy bien, gracias. Aquí lo dejamos. Vaya escándalo que se armó ayer en España previo a unas horas finalmente de que se llevara a cabo el duelo por el título de la Copa del Rey en España. El Real Madrid, instigador en estas alturas de lo que ha sucedido en el compromiso previo al que tendrá contra el Barcelona. Esto es la respuesta del estímulo que generó primeramente un video de Real Madrid TV en el que exponía las actuaciones del silbante de este partido, Ricardo de Burgos, que ya escuchamos también, que es lo que está respondiendo a todas esas instigaciones que estuvieron realizando, por el cual el Madrid pues no se presentó a entrenar, no se presentó a la conferencia de prensa, pidió incluso que de último momento se cambiara el silbante, aunque después, bueno, pues se regresaría en esa versión. Pero lo que es un hecho es que esto ha trascendido a nivel mundial. Esto está hablando de complicaciones de un equipo con la grandeza del Real Madrid que continuamente, porque esto ya no es nuevo, ya no es nuevo, continuamente, semana tras semana, el Real Madrid está hablando del arbitraje, fundamentalmente, que trabajan en contra de ellos, que no son buenas las marcaciones y, por supuesto, hay reacciones a esto que está sucediendo. Y él es Javier Tebas, el presidente de la Liga, dice, esto no es fútbol, es control de poder. Y así estaba mencionando el señor Tebas que el Madrid amenaza, que el Madrid no solamente se está quejando, sino que instiga varias de esas versiones, las que estábamos siguiendo aquí, que ha expresado en X. Finalmente, ¿hicieron los silbantes bien en hablar previo a este compromiso? Gerardo Fabián, Salvador González, les saludo con mucho gusto. Hola, ¿qué tal, tocayo? Chava, fuerte abrazo a toda la gente de ese Deportes Total. Al final me parece que termina siendo un error por parte del árbitro. ¿El por qué tiene que salir a hablar antes de una final trascendental como lo es la del Barcelona y el Real Madrid? Cuando dos equipos son protagonistas y claramente dentro de los gafetes este árbitro pues no ha tenido participación incluso en competencias como un Mundial de Clubes, donde pudiera estar avalado esta situación, y es una crisis, pero me parece en general del arbitraje español. Así que habrá que ver la pregunta, el por qué termina saliendo a hablar antes, previo a una gran final de la Copa del Rey. Pero está bien que te exhiban. Pues no, al final me parece que es un error. Bajo el velo de libertad de expresión. Sí, pero ¿por qué tiene que ser antes de un partido? Que sea eso después es de lo una que semana. habría que preguntarle también a Real Madrid TV. ¿Por qué lo exhibe de esa manera? ¿Por qué están pidiendo? Es que no solamente es hablar de él, de los números, de lo que ha hecho. Digo, eso es perfectamente claro. Todos lo hacemos cuando mencionamos o hablamos de un análisis de un partido. Pero sí, en este caso se estaba pidiendo incluso el cambio de silbante a unas cuantas horas de tener un compromiso de esta naturaleza, Chava. ¿Cómo estás, mi querido Bob? Felicidades por tu monólogo, Gerardo, Fabián. Pensé que no me iban a saludar el día de hoy, porque saben que mi opinión es totalmente contraria, por ejemplo, a la de Fabián. A mí me pareció un muy buen ejercicio de democracia, de darle la palabra a los que siempre son acusados, a los de negro, ¿no? Dicen que la última profesión que quisiera la madre para un hijo sería la de árbitro. Entonces, siempre castigados, siempre callados, obedece a diferentes intereses que iremos platicando más adelante, pero también es una clara defensa, ¿no? Real Madrid TV acusa directamente al árbitro Burgos
de señalar en contra de ellos, de favorecer al Madrid, de siempre estar al Barcelona en este caso. Presentan números, presentan estadísticas de cuántos partidos han perdido cuando está este silbante, y esa declaración me pareció muy sincera, muy humana, la manera en que explota en llanto, porque el Madrid condiciona el diálogo público, condiciona lo que piensa la población, de que siempre es perjudicado. Y cuando se señala directamente a este árbitro, y él lo dice, pues mi hijo en el colegio dicen que es hijo de un ratero, de alguien que perjudica directamente al Madrid. Está muy bueno el ejercicio. Ahora tendría que institucionalizarse, y ya sea previo a cada final o previo a un clásico, que ya hablen siempre los árbitros. De lo contrario, pues estaremos diciendo que obligaron a estos árbitros para tirarle al Madrid y defenderse. Entonces, a mí me pareció un muy buen ejercicio que hablaran para defenderse. También quisiera ver el post de los árbitros, y que diferentes ligas ya adopten esto, de que no sea una secretía, algo guardado totalmente como si fuera un informe de Estado, que los árbitros no pueden hablar ni en conferencias, ni en aeropuertos, ni defenderse de todo lo que les dicen semana a semana. Pero esto a mí también me pareció un gran ejercicio. Esto es también una respuesta a todo lo que tienen que sopesar semana tras semana, porque muchas veces se ha hablado de que si dentro del tema del secretismo hay alguna influencia para favorecer con sus decisiones a algún club. Aquí es el Real Madrid el que está mencionando que ha sido afectado. Por eso nosotros les preguntamos a través de nuestras redes sociales aquí en TVC Deportes, en esta encuesta, ¿por qué hizo esto el Real Madrid en contra del arbitraje? ¿Ya estaban justificando la derrota antes de tiempo? ¿Se sienten perjudicados efectivamente por los silbantes, por el trabajo arbitral? ¿Tienen razón en todo lo que están exponiendo o están condicionando al árbitro, le están metiendo presión para que en el partido tome decisiones que puedan favorecerles? Recordando también que esta no ha sido precisamente, mi querido tocayo, una muy buena temporada del Madrid. Sí, de acuerdo. Y a ver, con lo que dice Chava, pues claramente lo tomaría y le daría el crédito también a lo que menciona acerca de que un Real Madrid no viene dolido, de que un Real Madrid viene con pocas aspiraciones y que incluso me parece que no siendo su mejor versión en cuanto a la Liga. El Barcelona lo viene haciendo muy bien y no termina siendo el equipo quizá afectado en este compromiso. Pero claramente ponemos el otro escenario, que los dos conjuntos vayan de buena manera, entonces ¿por qué tendrá que salir un árbitro a dar declaraciones? Ahí sí me parece que es un ejercicio sano porque ninguno de los equipos es perjudicado. Pero aquí la pregunta es ¿por qué termina siendo este ejercicio a unas horas de la Copa del Rey, a unas horas de un campeonato importante que define también el futuro de Ancelotti, si se queda en el Real Madrid o si se va? Entonces, claramente, en vez de andar hablando de la convocatoria del Real Madrid, de lo que puede hacer con los grandes jugadores del Barcelona, de lo que viene atravesando el equipo blaugrana dentro de la Liga, empezando a liderar en la campaña, tenemos que hablar de un árbitro que se expresó y tuvo que sacar, y que es respetable, pero realmente en qué momento lo termina siendo señalado. También hay que meternos en el tema del arbitraje español, que no es nada más solamente señalar a Burgos, es a todo el arbitraje que está haciendo también una mala campaña, como en todas ocasiones y como también se ha hecho dentro del fútbol nacional, de nuestro fútbol, y que aquí pues prácticamente ese ejercicio nunca va a llegar a como lo termina señalando. A ver, muchas veces nos quejamos porque un silbante toma una decisión y después de un partido tú quisieras preguntarle por qué dio tal veredicto o por qué en su cédula sancionó tal o cual cosa que puede costar X suspensión en el caso de que haya sido un jugador expulsado. Pero ahora estamos criticando también que hablen antes de un partido. Entonces, ¿tienen derecho a hablar o no tienen derecho? Pero el tema es que tendría que quedarse como reglamento, ¿no? Abonaría muy bien al debate semana a semana, escuchar la versión de cuando les dicen de todo, cuando el propio Real Madrid, para mí hay gente que lo supervisa, ¿no? El contenido que realiza, la edición que realiza Real Madrid TV, pegándole directamente a Burgos, el árbitro, señalándolo públicamente y llevando el debate hacia ser las víctimas, el equipo del Real Madrid. Y pues si no es con mis reglas, ni cuenten conmigo en la cena, en el entrenamiento, en la conferencia, y quizá tampoco me presento al partido porque yo soy el grande, soy el poderoso y bajo mis reglas yo quiero cambiar al árbitro, y si no juegan con mi balón,
pues háganse bolas, ¿no? Como en el patio, que el gordito se lleva el balón y ya no juego con nadie. Así se vio el Madrid. Para mí ha manchado el día de hoy su grandeza, porque los equipos grandes y los poderosos jugando fútbol más allá de las decisiones arbitrales tienen que sobrepasar todas esas circunstancias. Hay que ver realmente quién aprobó esa edición de Real Madrid TV y a quién le pidieron permiso. Los árbitros no se presentaron solitos, Los árbitros no se presentaron, el del VAR y el árbitro que va a pitar no dijeron, ¿saben qué? Vengan los medios. Alguien convocó esa conferencia porque el Real Madrid ya les llegó hasta acá, ya les colmó la paciencia, ya ahí está Tebas diciendo, se quejan de esto, de aquello, de la liga, del reglamento. Entonces alguien le permitió a los árbitros exponer públicamente su queja y a nivel mundial decir, ¿sabes qué? El Madrid está tratando de condicionarme. Alguien les dio el permiso en respuesta a lo que el Real Madrid quiere, llevar siempre agua a su molino y bajo sus propias reglas jugar la final de la Copa del Rey. Pero Tebas en la Liga, no hay que olvidarlo. Y Tebas tiene un choque muy grande con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Por eso aprovecha esta situación para expresarse por ex y vertir las opiniones que ya les estábamos mostrando al inicio de este partido. Pero en TVC Deportes Total platicamos acerca de este tema con un árbitro internacional, ahora exárbitro, pero muy conocido en el medio, en el mundo, ¿sí? Por la gran cantidad de actuaciones que portó el gafete de FIFA. Gilberto Alcalá nos dio sus impresiones acerca de esto que ha sucedido. Me ha dejado muy acongojado este tipo de cosas. Creo que me pasó cuando me equivocaba, cuando tenía algún error en algún partido importante, en alguna final, pero que alguien previo a un partido esté hablando y saque unas estadísticas como las que sacaron ahora, sí es penoso, sí es triste, porque pareciera que es un ataque directamente al árbitro o al arbitraje en general. Creo que una institución como el Real Madrid no debería de estar en esa situación, en esa posición. Si se ha equivocado es porque es un ser humano. El error es condición humana, no es condición arbitral. No, lo están pisoteando, Bob, no denigrando, pisoteando, denigrando, sobajando, están condicionando al árbitro también favorable al Real Madrid. Creo que se sienten derrotados antes de empezar el partido, pero hoy creo que el Madrid se está, como se dice coloquialmente en México, se está curando en salud y es una pena que una institución como esa esté en ese tenor, ¿no? Tener estas actitudes de niño berrinchudo creo que es un tema lamentable. Creo que deben de recomponer, deben de asearse. Están pensando que el próximo sábado no van a tener la fuerza necesaria para poder derrotar al Barcelona y entonces empiezan a hacer una cantidad de situaciones muy tristes y lamentables. ¿Qué hacías tú cuando te criticaban? No, también era un problemón en tema de mis hijas en la escuela el lunes cuando yo tenía un mal partido, por ahí tuve un clásico también muy complicado y obviamente las burlas, no tanto las burlas, en aquella época no se llamaba bullying, pero sí, ¿no? Tu papá se equivocó y eso, y mi hija Valeria les decía, pues ahorita viene mi papá por mí, si quieres ver, reclámala a él. Dice, yo no arbitraba. Y sí, quien más sufre en este tipo de críticas, de señalamientos, sin duda ninguna es la familia. Entrada con lo que está diciendo Gilberto Alcalá, hombre, con muchos años de experiencia como árbitro internacional, son dos cosas. Una, regresando al tema Madrid, ¿por qué un día antes? ¿Por qué poner en evidencia a un silbante de esa manera? Y la otra, los árbitros mexicanos tienen derecho también a expresarse, ya lo vimos en España, es un fútbol de punta, es un fútbol de primera línea, de primer nivel. ¿Por qué no en México también permitírselo a los silbantes? Pues es un sueño guajiro que no creo que se llegue a ser realidad dentro del fútbol mexicano. Pues imagínate, Bob, hasta la pregunta. En España yo no creería que así podía ser, ¿eh? Hay que tener conciencia, hay que tener realmente el pensamiento en lo que no se emite un comunicado después de una violencia en los estadios, son un desastre con el VAR. Los árbitros tampoco tienen esa oportunidad de ser referentes en el VAR porque vino a perjudicar la tecnología del fútbol mexicano cuando al parecer al árbitro lo hicieron más flojo, no tienen esas decisiones, tienen miedo, no señalan como antes. A mí me parece penal, a mí me parece roja, amarilla, etcétera. Claramente, si no corregimos esto, no podemos evolucionar para lo siguiente, para que los árbitros empiecen a dar declaraciones. Imagínate, si así hay complicaciones, ahora si declaran en una conferencia de prensa, van a incrementar más las deficiencias del arbitraje mexicano. Pues para mí sería un gran ejercicio que también se pudiera hacer en México. Les voy a poner un caso. Luis Enrique Santander en aquella final Chivas contra Tigres, que termina dejando pasar una falta en el área sobre Sosa, sobre Ismael Sosa, era penal a favor del equipo de Tigres. Luis Enrique Santander no lo marca, Chivas se corona con Matías Almeida,
pero Luis Enrique Santander tenía una gran necesidad de hablar a nivel nacional, hablar con el público y sacar eso que le estaba quemando. Yo tuve la oportunidad de platicar con él en otro medio y me dijo, ¿sabes qué? Si me equivoqué, pues hay que reconocerlo, somos seres humanos y aquel penal lo tenía que haber señalado y con ello hubiera cambiado la historia. Quizá Chivas no hubiera ganado el título con el equipo de Guadalajara, sin embargo no están los foros, no están los permisos, se blinda muchísimo la opinión de los árbitros, no te puedes acercar a ellos aunque los veas en un aeropuerto. Y ya cuando viene el retiro, entonces empiezan a soltar todo lo que vivían, todas las presiones, de cómo los castigaban cuando no los designaban, de quién entrenaba bien, quién llegaba pasado de peso. Y por ello ahora son tan seguidos los especialistas que trabajan en medios de comunicación, que ahora son nuestros colegas, porque ya en el retiro, ya sin tener un compromiso, entonces revelan todo lo que pasó. Para mí sería maravilloso que se pudieran defender de tantos y tantos ataques de los técnicos que le dicen, no, no lo quiero ver. Y hay equipos en México, y tú lo sabes, Bob, que condicionan y que pueden decir, a este árbitro no me lo pongas porque me perjudicó una final. César Ramos, acuérdense de César Ramos en el Monterrey América, entre otros casos. ¿Tú los entrevistarías antes de un partido, por ejemplo, ahora que se va a jugar el play-in? Decir, ay, yo le he pitado tantos encuentros a tal club y no ha ganado. Ya por eso no lo vas a poner, ya por eso le vas a preguntar sus impresiones de un partido. Yo creo que tampoco vendría con él, ¿eh? Vamos a ver esto, ¿hasta cuándo terminará el eterno meme de nuestro fútbol? Así ha reaccionado la gente ante todas estas circunstancias y por supuesto, bueno, pues ya parece broma, ¿no? Todo lo que sucede en la cancha. Es cierto, los equipos se juegan mucho, no solamente porque van a jugar una final, cada partido, esas las inversiones, es la taquilla, el tener un equipo triunfador, los futbolistas, los que les pagan, las primas. Se juegan mucho cada encuentro, tienen derecho a reclamar, pero no considero que tengan derecho a exhibir algo. Imagínate todo lo que tendría que decir el Gato Ortiz, ¿no? Que se dice que es el árbitro preferido de la América. Esta es muy buena, Florentino, el árbitro que quisiera el Madrid para mañana, ¿no? Es buenísima esta. Sí. Imagínate todo lo que tendría que defenderse el Gato, que lo ven con una camioneta nueva, ya se la dio la directiva de la América, etcétera, ¿no? A Donaí, que le dicen Aguilail. Todo lo que tendría que decir en su defensa, porque pues ahí el debate no está completo si no le das derecho de réplica a los árbitros. Entonces el profesionalismo en el fútbol y particularmente los silbantes no ha servido para nada, tocayo. Pues mira, es que al final concuerdo que quieran desahogarse, pero la realidad es que si los pones a hablar se meten en más complicaciones, difícilmente, y concuerdo, también es un buen ejercicio, pero así como es la Federación Mexicana de Fútbol, como es el presidente Mikel Arreola, pues primero que se pongan las pilas y después hay que pensar en ese tipo de situaciones. El trabajo es importante, por ahí también tuve una conversación con alguien muy cercano al Gato Ortiz o el Águila Ortiz, y la realidad es que decían que es un árbitro de un profesional y que las críticas pues casi no le terminan importando de más, que sí, sabe que es muy atacado, que sabe que también tiene otra situación inversa y que es un personaje dentro del fútbol mexicano en cuanto al arbitraje, pero que esas especulaciones a él no le terminan haciendo daño y él se enfoca en su trabajo. Pero claramente es interesante el por qué, después de todo lo que no se dice, en el retiro, como dice Chava, pues empiezan a soltar y a soltar. Pero al momento cosas. ¿No deberían salir y dar la cara? Ya lo estás mencionando, muchas veces se les crucifica, no sabes si también a lo mejor el VAR te cruzó ahora con eso de que dicen que publicarán los diálogos con el VAR para que toda la gente se entere, que ya vimos que pues nomás o por lo menos no completo. Eso no sirve de mucho. Los publican, ¿no? Sí, porque lo pueden arreglar. Pero no será el momento de que algún árbitro también tenga derecho de réplica. Pero igual si levanta la voz, Bob, puede surgir efecto de que te puedan congelar, no ponerte ya en fechas, quitarte de clásicos. Ha ocurrido, ¿no? Sí. Árbitros disidentes que han levantado la voz y que han sido congelados. Entonces, más bien tendría que ser como gremio, tomar el ejemplo. Gilberto Alcalá lo acaba de decir, ¿no? A mí me parece que pues eso abona mucho al diálogo, porque los que principalmente sufren son los familiares del árbitro, ¿no? Por cierto, se cumplen hoy 10 años de la última rebelión de los árbitros, de la última gran huelga. Tú estabas ahí seguramente en el centro de capacitación que queda muy cerca de estas instalaciones. Hace 10 años fue esa gran unidad de los árbitros donde decidieron parar y realmente dar ese mensaje, y después, pues, no quieren, traemos a otros y ponemos a los novatos y a los de segunda división los ponemos en primera.
Entonces, Cuando se tendrían que poner de acuerdo, mi querido Bob. No creo que les den Cuando permiso se de habló hablar. de traer extranjeros también y que en Claro. algún momento dado trajeron a alguno y que fueron un verdadero petardo, ¿no? Porque no funcionaron. Y se habla de la calidad del arbitraje mexicano y ahora que estamos viendo también lo de España, ya lo mencionaron también ustedes, los partidos como pitados en la misma liga, fútbol de alto calibre. También los arbitrajes son muy desiguales. Para mañana, estos son los designados para los partidos, bueno, más bien el próximo domingo, en los partidos de play-in. Víctor Cáceres en el Juárez contra los Pumas y Enrique Santander en el Monterrey contra Pachuca. Otro apodo surgió por los errores arbitrales, Chivander, acuérdate. Sí. Chivander por haberle dado ese título al Guadalajara contra el conjunto de Tigres, un árbitro experimentado que ya ha pasado por estos factores de ser el enemigo público número 1 de Tigres, de Monterrey, etcétera. Pues me parece a mí adecuada esta designación. Acá empiezan a calificar también los árbitros, ¿eh? ¿Quién va a ser el Sabemos que hay árbitro? otros que ya están consagrados, pero pues ¿por qué no pensar en Santander una vez más en instancias ¿Y finales? quién va a ser el árbitro azul? Ah, caray. Digo, todavía no va a jugar ahorita en esta ronda, pero ya lo estarás Ya pensando, sacando ¿no? al Cruz Azul, ¿qué Ya está le urge, pasando, le no? urge. Imagínate, bueno, no, al Cruz Azul, pues ¿quién lo va a ayudar? Él juega y él se dedica a hacer su Y partido, bueno, pero de, aquí no creo de que esto entre de en play-in para el fin de conversación. semana. Pues va a ser bueno el compromiso. Si nos vamos a los equipos, yo creo que va a ser cerrado. El arbitraje me parece bueno. Es lo que pues también destaca dentro del arbitraje mexicano. No veo alguna complicación o algo raro también por tener un favorito a quien le Es que pueda el dar error las humano cosas. existe, Bob. O sea, Sí. los árbitros no son perfectos, ni siquiera los del VAR. Los del VAR toman malas decisiones porque finalmente se va el criterio. Y lo que hace el Real Madrid, insisto, regresando al tema, es totalmente equivocado porque quieren un árbitro que sea perfecto, un robot No, que siempre bueno. marque lo justo. O sea, se pueden equivocar, Lo pero justo ni para en ellos. España, Bob, ni en México se ha comprobado que un árbitro haya recibido dinero, que tenga en su cuenta bancaria dinero para poder favorecer a un equipo. Lo del amaño, lo de las apuestas es diferente. Pero en México, al menos a nivel Ahora, nacional o inter, en toda la historia, jamás se ha comprobado que un árbitro haya vendido un partido en primera división, ¿eh? El Real Madrid quiere lo justo, pero lo justo Para ellos. Que eso es muy diferente, por lo cual está instigando lo que puedan hacer en las decisiones arbitrales en esta final de Copa del Rey. ¿Por qué hizo esto el Real Madrid contra el arbitraje? Ya dicen ustedes, porque tienen razón. Ay, ya les di la playera blanca. Volvemos.